No está el súper especialista en cerebro, en corazón, en pulmón. Pienso que ustedes deben tener un concepto de lo que es el traumatismo craneoencefálico, la atención inicial y cuáles son los posibles diagnósticos traumáticos. Porque yo creo que hasta ahorita en lo que vamos ya pueden ustedes saber qué es un traumatismo craneoencefálico, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, qué se debe hacer en cada uno de ellos. Y ahorita se están dando los traumatismos grado 2, grado 3, grado 4. Y como ustedes se han dado cuenta, ya se han hablado de diferentes manejos. Entonces, como nosotros somos lo del primer contacto, porque estamos en las clínicas, estamos en las salas de emergencia, y ahí no está el súper especialista en cerebro, en corazón, en pulmones. Entonces, esa es la primera atención que van a tener y que no nos debemos equivocar como médicos de urgencia o que estamos asignados a la sala de urgencia para poder dar los primeros medicamentos y no equivocarnos en por qué los vamos a dar, cómo los vamos a dar y qué dosis. Porque de cómo llega el paciente lo podemos empeorar ahí en las primeras horas de emergencia o en el área de donde fue el evento traumático. Si oyeron que se daba furosemida y que se daba manitol y que se daba, pues lo damos sin pensar. Y aquí es una especialidad que sí se tiene que valorar muy bien al paciente. ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué es lo que le ocurrió al paciente? ¿Y qué es lo que pretendemos con nuestro tratamiento? O sea, sí la tenemos que pensar. Sí hay protocolos de atención, pero acuérdense que no hay enfermedades, sino que tenemos enfermos. Entonces, no podemos dar lineamientos más que consejos, nada más desde el punto de vista neurológico. Actualmente estoy trabajando en el hospital de Joco. Como ustedes saben, Joco es un hospital general en donde llega pues la mayoría de los pacientes que son accidentados en la Ciudad de México y que la mayoría pues no tienen un seguro social, el ISSSTE, etcétera, etcétera. Entonces tenemos pues pacientes que han sido ya filtrados, se puede decir, primero por los paramédicos, que realmente son pacientes que están severamente dañados. En este caso, pues preparé la técnica quirúrgica que se llama craniectomía descompresiva. Esta craniectomía descompresiva está dada para aquellos pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico severo, grado 3, grado 4, o cuyo mecanismo de lesión fue de alta energía y que el cerebro va teniendo una evolución que nos va a llegar a comprometer la vida por el edema tan severo que va transcurriendo a través del tiempo. Nosotros tomamos tomografías, pero acuérdense que eso es un método estático y nosotros tenemos un paciente evolutivo. Quiere decir que el Glasgow que vamos a tener en la primera entrada puede ser que en términos de minutos, de horas, el paciente no entró con ese Glasgow, sino que se nos va a ir deteriorando si nosotros no estamos al pendiente del paciente. Por lo tanto, los signos vitales, la escala de Glasgow y las pupilas va a ser de nuestras primeras armas. Muy bien, pues aquí nada más para decir, pues en países muy equipados han logrado disminuir la mortalidad en un 30% de este tipo de pacientes, pero no es por la alta tecnología que se tiene, sino por la buena observación y el buen tratamiento que se tiene con el paciente. Es decir, fijarse muy bien en lo que es la clínica neurológica. Es entonces una clínica dirigida al trauma craneal. Solo tenemos que ver pocos parámetros y no sabernos todo lo que es el área neurológica, porque estamos ante eventos que son de alta energía, como repito, accidentes como los que hemos visto en las noticias, caída de 12 metros de altura, de 8, o los autos en alta velocidad, las motocicletas, que ya ahora sí están de moda, entonces ahora tenemos más de motocicletas, traemos de caídas, etcétera. En la Ciudad de México se han incrementado a un 70% las consultas solo de traumatismos cráneoencefálicos. En este hospital se recibe pues muchas lesiones, tumores cerebrales, lesiones traumáticas de columna, etcétera, etcétera, de cirugía general, pero a nosotros se nos ha incrementado muchísimo el trabajo con el traumatismo cráneoencefálico.
Es un hospital pues, que cuenta con terapia intensiva, con especialistas las 24 horas de neurocirugía, personas que ya tienen experiencia en el manejo del trauma. Hay 2 y 3 neurocirujanos en los turnos, tarde, noche, fines de semana, que van a tener una vigilancia. Y tenemos ya las personas entrenadas también en la terapia intensiva, dirigidas a una neuroprotección. Cuando se recibe un paciente grave en esta área, pues obviamente tenemos que utilizar la tomografía, como ya ustedes han visto que es de nuestras principales armas, y los laboratorios. No se hacen más pruebas por la emergencia que se está haciendo, pero sí pedimos los exámenes de laboratorio, sí pedimos tiempos de coagulación, etcétera. Lamentablemente las drogas y el alcohol siguen siendo los principales factores que impulsan muchas veces a tener este tipo de lesiones severas y que hace que la conciencia o nuestro estado de conciencia pues no sea el adecuado para poder dictaminar tanto nuestros actos diarios como el estado clínico del paciente en la sala de emergencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que aquel sangrado que tenemos intracraneal no se deba también a un déficit de plaquetas, a un problema de hígado mal, y que tanta sea nuestra urgencia que queramos nosotros meter a un quirófano lo antes posible, porque pues nos dijeron en el curso del doctor Acosta que tiene que entrar primero y que tenemos que tener a disposición un quirófano y que este paciente entra primero, sino que también dentro de esa velocidad que llevamos tenemos que darnos cuenta que estas pruebas de coagulación sean las idóneas. Para las lesiones tan severas, pues obviamente tenemos esta técnica quirúrgica que es la craniectomía descompresiva. La craniectomía descompresiva le he llamado cirugía rescate. Por lo tanto, esta cirugía rescate se tiene que saber muy bien por un experto en neurotrauma, un neurocirujano entrenado en neurotrauma. Esta técnica tiene una cosa ancestral. Primero fue como algo místico y actualmente lo mágico llegó a la ciencia. Procedimientos de craniectomía que a través del tiempo se han estado haciendo como cosas que fueron mágicas o ceremoniales. Sin embargo, ahora ya se convirtieron en procedimientos terapéuticos. Desde que se describe por primera vez la craniectomía descompresiva, que la ideó el doctor Harvey Cushing en el año de 1905, se realizó en tumores en una craniectomía descompresiva temporal. Sin embargo, también se utilizó en trauma en guerra, pero todos los casos que se estaban haciendo lamentablemente fallecían. Inclusive se dieron después casos bastante importantes, como fueron 73 pacientes, pero la mortalidad fue tan alta que se dejó de utilizar la técnica quirúrgica. Posteriormente, teniendo más claro el procedimiento clínico, se empezó a elegir el paciente que sí debería ser sometido a esta craniectomía, que es una descompresión realmente, y se vio que los pacientes que tienen más de 5 puntos, en las guías dice que menos de 8 puntos, de 3 a 8 puntos. Sin embargo, nosotros hemos visto que con 5 puntos los pacientes sí van a salir en mejor condición, siempre y cuando la técnica quirúrgica sea bien realizada. Las craniectomías que se han hecho con frecuencia son la craniectomía frontal, temporal, parietal, occipital, bifrontal, bifrontoparietal, pero con un cierre de la dura madre y no dejar el cerebro desprotegido de esta capa. La craniectomía tiene que tener una apertura bastante importante, mínimo de 12 a 14 centímetros, para que haya una buena descompresiva del tallo cerebral. Es un procedimiento que obviamente es para la hipertensión endocraneal y para que las hernias que se producen en los diferentes mecanismos que hemos estado repasando en este curso estén dirigidos para que el tallo cerebral no esté comprimido y no vaya a ser una de las hernias frecuentes, como son las subfaciales, como son las hernias uncales, las hernias amigdalares, etc. Entonces, nuestro objetivo va a ser
que el tallo cerebral esté libre. Libre porque sabemos que ahí está la sustancia reticular ascendente, que es donde pasan la mayor parte de vías, etc. Obviamente, esta cirugía es compleja, no es fácil, y tiene, aparte de elegir bien el paciente o lo indicado para este tipo de pacientes, porque ya no podemos detener la hipertensión intracraneal, que sabemos que ya tenemos el antecedente que es una lesión de alta energía y que el paciente todavía logra tener las pupilas adecuadamente, pues va a ser sometido a esta intervención. Pero también puede ocurrir todo este tipo de cosas al hacer la craniectomía descompresiva amplia o ligada. Puede tener hemorragias, infecciones, fístulas, isquemias, contusiones cerebrales, persistir con el edema cerebral, hemiplejías, alteraciones de las funciones cerebrales superiores, pero también existen otras que también son inherentes al trauma, como son las neumonías, las trombosis, el embolismo, anemia, sangrados de tubo digestivo, alteración de electrolítica, etcétera, que no solo debemos de ver al paciente como solo el cerebro, sino un todo, para poder sacar adelante este caso. Para ello, pues traigo algunos casos que se nos van a presentar en la sala de emergencia, como les decía. Entonces vamos a ver y analizar algunos casos que traje, y pues ahí tenemos nuestro expediente y nos presentan el caso y nos dicen, bueno, pues viene un paciente de 69 años de edad, con antecedente de diabetes, con infección de la vía aérea, ya viene intubado, cayó de su propia altura, pero se presenta 14 horas después del accidente. Ya no tenemos el estándar de oro, ¿verdad? Entonces, nuestros signos vitales, 155-63, 14-60, temperatura 36, pero neurológicamente lo encontramos con una anisocoria por amidriasis izquierda, pero moviliza algo el hemicuerpo izquierdo, una otorragia y una herida irregular. Entonces, hacemos una tomografía, obviamente, y pedimos nuestros laboratorios y vemos, vamos al tomógrafo rápidamente y vemos cómo está la tomografía. Pues ahí tenemos una contusión, una fractura, un edema bastante importante, un cierre de lo que produce el edema cerebral. Aquí tenemos la fractura hundida y aquí está el paciente. Obviamente pues tenemos nuestros laboratorios y vemos que todos se encuentran con buenos tiempos de coagulación, el fibrinógeno, la glucosa un poco alta, la señora era diabética, y aparte el trauma, pues ya saben que produce hiperglicemias. Los electrolitos pues más o menos se encuentran dentro de límites estables. Entonces intervenimos quirúrgicamente para hacer una craniectomía descompresiva. La consideramos que no hay que ponerle PIC porque tenemos una fractura hundida. Ahí está el trazo de donde está la fractura. La ponemos en posición adecuada. Hacemos la craniectomía amplia. Vemos el coágulo que se encuentra. Y tenemos que ver que nuestro cerebro lata adecuadamente. Bueno, pues este es para ver la extensión que ustedes ven de la craniectomía descompresiva. Tenemos un control de 2 días después, en el cual ya vemos surcos, ya no está la línea aérea, la línea media desplazada, vemos el sitio de la craniectomía y vemos cómo la paciente pues evoluciona. Aquí tenemos 4 días después porque tenemos que tener un seguimiento del caso. Está mucho mejor ya en periodo de absorción la contusión que se hizo en la parte parietal. Ya están abiertas las cisuras, las cisternas y pues ya tenemos a nuestra paciente en mejor condición. Aquí tenemos otro caso. Este es un paciente de 17 años de edad que fue caída de un vehículo en movimiento y se encuentra 24 horas previas de su ingreso. Tenemos pues los datos del paciente. Casi todos los pacientes ya llegan con una ventilación mecánica. El grupo de paramédicos ya sabe intubar, ya sabe cómo hacer el protocolo de atención y empezamos a ver que los datos neurológicos que tiene es una apertura palpebral, pupilas de 3 milímetros, sensitivo respondió a los estímulos y moviliza las 4 extremidades. Tiene un catéter de PIC frontal, el cual ya lo tenemos que aumenta considerablemente la hipertensión, rebasa ya los 20 milímetros que vemos de los pacientes. Igual pedimos su tomografía, le damos prioridad y vemos cómo están las lesiones. Tenemos una lesión frontal,
bastante importante. Como ustedes ven, está sellado completamente el edema cerebral, no se ven los surcos. Y también procedemos a hacerle pues una craniectomía descompresiva y vemos las contusiones que tienen. Entonces se ideó hacer una craniectomía bifrontal. Vemos cómo se amplió y el paciente posteriormente fue sometido a una cranioplastía. En algunos casos nosotros guardamos el tejido óseo en el abdomen del paciente si así lo permite, para que no sea tanto tiempo, después de 3 meses, pues ya no vamos a encontrar el mismo tamaño del tejido, para no poner materiales extraños, porque como ustedes ven es considerable la craniectomía que se hizo. O hacemos una prótesis para poderle proteger otra vez el cerebro al paciente. Muchas veces nuestros pacientes pues no alcanzan económicamente a las prótesis. Hay algunas que salen muy caras, hasta en 80,000 pesos, las que son exactitas. Entonces, pues 80,000 pesos está muy caro. Hay algunas que las podemos hacer de metacrilato, otras de titanio, etcétera. Y aquí, pues en este paciente se colocó una prótesis y ustedes pueden ver ahí cómo quedó. En el caso número 3, vemos un paciente de 45 años, que sufrió una caída de 4 metros de altura y llegó el paciente también con intubación. Al estímulo se encontró que movilizaba las extremidades, las pupilas en 2 milímetros, reflejos a la luz, salida de sangre a través del conducto auditivo, equimosis periorbitaria. Y pues también pedimos su tomografía y sus laboratorios, cosa que tenemos que tener muy a la vista para ver si este paciente realmente es candidato o no a un procedimiento de esta naturaleza. Aquí vemos cómo se ven las lesiones. Empezamos a ver que también el cerebro está muy lesionado y también con mucho edema. Entonces lo consideramos que no era candidato a un medidor de presión intracraneal, sino que el tiempo nos iba ganando y este paciente pues merecía una craniectomía descompresiva lo antes posible. Aquí tenemos sus pruebas de coagulación, glucosa un poco alta. Aquí tenemos la craniectomía descompresiva. Y aquí tenemos pues el paciente. Como ustedes ven, muchas de las funciones sí se pueden conservar, siempre y cuando nosotros no causemos más daño de lo que ya trae el paciente. Aquí tenemos otro caso, 29 años de edad, femenino, arrollada por un vehículo hace 9 horas. Tenemos los signos vitales, también llega intubada, ventilación mecánica. Ya van intubados los pacientes. Una de las contraindicaciones que hemos visto para el propofol es que nos deteriora mucho los pacientes. Entonces consideramos que como ideal hasta este momento, midazolam puede ser utilizado, ¿verdad?, para la intubación y algo para una parálisis muscular como el becuronio. Las soluciones, aconsejamos soluciones que sean salinas, que no sean mixtas ni que sean glucosadas, para tener una mejor respuesta. Entonces aquí tenemos el seguimiento del paciente. Es importante el manejo de las soluciones y que nosotros estemos haciendo los electrolitos, porque si no, muchas veces los sodios bajos o el mal manejo de soluciones y que no esté bien las gasometrías, los pacientes pues van a tener una mala evolución. Por lo tanto, todos estos pacientes deben ser sometidos a una terapia intensiva. Alguien que sea experto, porque pues para hacer esta craniectomía nosotros no empleamos 3 horas, hay veces son hasta 6 a 10 horas para hacer este tipo de intervenciones quirúrgicas. Entonces, así teníamos el paciente con ese tipo de pupilas. Aquí lo tenemos en quirófano. Trazamos la craniectomía bastante amplia. Ahí está la craniectomía realizada. Abrimos la dura madre. Y podemos tener injertos del propio paciente para fabricar la duroplastía. Y aquí tenemos para medir las dimensiones de la craniectomía. Aquí vemos cómo el paciente pues tiene, eligiendo bien el paciente, cómo las pupilas pues regresaron de no ser ya dilatadas, aunque tenemos una lesión bastante importante del paciente. Pero la evolución que va teniendo la gente joven es muy diferente. Voy a pasar un poquito más para que ustedes vean los casos. Este es un paciente que estaba limpiando su arma y lamentablemente al limpiarla se dispara, le lesiona la mano, llega hasta el globo ocular. Ahí sale la tomografía en donde llega
Y aquí lo que utilizamos es un equipo en donde entra el oftalmólogo, el cirujano plástico y el neurocirujano para que el paciente salga completamente resuelto el problema. Entonces, paciente de la terapia intensiva, de una vez con todos los procedimientos ya realizados, puede ser egresado a hospitalización y tener el menor número de días intrahospitalarios, porque también mucho tiempo el paciente adentro puede tener lo que es la neumonía nosocomial o agarrar cualquier infección de los que se tienen en el hospital e inclusive tener problemas, ¿verdad? Es un paciente de 35 años que al estar puliendo el piso, uno de los discos se sale y resulta que queda así. Entonces, la lesión que tiene, y él también tiene que hacerse una craniectomía, porque aquí pasa una importante estructura que es el seno longitudinal superior, y este paciente pues salió muy bien entrando al quirófano y hasta cuando está dentro se quita ese artefacto que ustedes ven, para que no lo intenten quitar en la sala de emergencia porque es un sangrado terrible. En este caso, femenino de 75 años, quien también es llevada por paramédicos, presenta una caída de su propia altura. Al principio tenía un Glasgow de 14/15, sin embargo, empieza a tener vómito, dolor intenso, náusea y desarrolla una hemiparesia. A la paciente se le hace una tomografía de cráneo y también se piden sus laboratorios y ven ustedes un hematoma subdural y se elige donde está más con efecto de volumen. Esta es la cirugía. Vemos cómo después de hacer una buena aspiración y un buen lavado cerebral, la paciente pues mejora increíblemente. Y ya para el último caso, este es un paciente que va en su automóvil y va sin cinturón de seguridad y se impacta. Resulta que la cabeza pega con uno de los parales del marco del propio auto, llega en muy malas condiciones con una herida bastante extensa en el cráneo y ustedes ven la tomografía cómo tiene destruido toda la parte frontal. Hay una lesión importante de los dos lados, edema cerebral severo. El paciente pues obviamente tiene clínicamente una distopia, las pupilas están bien, está sedado, es una herida bastante extensa. Vemos cómo está ya intubado y solo se toman sus exámenes de laboratorio y se ingresa lo antes posible al quirófano. El paciente estuvo en la terapia intensiva, se le estuvieron haciendo también tomografías de control. Todavía es parte de la cirugía, cómo está la hemorragia en las regiones bifrontales. En este caso, por un paciente muy grave, pues no entró cirugía plástica ni oftalmología a resolver el problema, dada la gravedad, y que esto no permitía que tantas horas estuviera el paciente adentro porque estaba pues muy descompensado por la cantidad de volumen sanguíneo que había perdido. Entonces teníamos que rescatar al paciente lo antes posible, ponerlo en condiciones para que en segundos tiempos el paciente fuera reconstruido de la región facial, tanto de los globos oculares, para que se corrigiera la distopia que estamos viendo. En este mismo acto también se le hizo traqueostomía para que el paciente no perdiera tiempo y que tuviéramos una buena vía y que el aumento de secreciones no fuera a lesionar su evolución. El paciente posteriormente evoluciona hacia la mejoría, no hace complicaciones por la rapidez en que se manejó, tanto desde el punto de vista de terapia intensiva como de neurocirugía. Y en su evolución, el paciente pues sube a piso, teniendo ya una traqueostomía. Aquí vemos cómo va la evolución del paciente y cómo pues ya cuando está en piso ya se encarga el departamento de cirugía plástica reconstructiva junto con oftalmología para poder manejar al paciente y corregir una distopia. El paciente está sentado en piso, ya recuperado de sus lesiones. Ya ven, no tiene ventilador, el paciente ya moviliza las 4 extremidades. Y pues esta es la experiencia que yo quería traerlos y pienso que no hay cosas más demostrativas que tener pues un seguimiento con los casos. Y como repito, como dije al principio, no hay enfermedades, hay enfermos. Muchas gracias.